Entonces, volvemos al punto y vuelvo y reitero rápidamente porque pues esto está grabado, entonces para que lo entiendan. Entonces, hay dos tipos de consultas en Access: consultas de selección y consultas de acción. Para resumir, las consultas de acción son aquellas que nos permiten mostrar cierto tipo de datos. O sea, elegimos un criterio y nos muestra cierto tipo de información. Las consultas de acción, como su nombre lo indica, de selección, perdón, son las que al ejecutarse, pues consultan los datos que tenemos dentro de nuestras tablas y nos da los resultados. Cada vez que se abre una consulta, se ejecuta nuevamente ella misma para obviamente dando los resultados actualizados. ¿Listo? Esa es la ventaja. Las consultas de acción son algo, al igual que la anterior, son consultas porque permiten verificar información, pero la diferencia es que hacen acción con esta información. Es decir, con ella podemos eliminar, crear, ¿cierto? Actualizar, entre otros elementos. ¿Ok? Entonces vamos a ello. Ya todos los ejercicios que hemos realizado, independiente del tipo de ejercicio que sea, son consultas de selección. Ahora vamos a ver un ejemplo de consultas de acción. ¿Listo? Bueno, ¿para qué me sirven las consultas de acción? Para muchas cosas. Recuerden primero la composición básica de una tabla, de una base de datos. La base de datos principalmente está compuesta ¿por qué? Por tablas. Y ya es allí. Los demás agregados pues son elementos que interactúan con la base de datos, como por ejemplo los formularios, que es para que los clientes o los usuarios que usen la base de datos puedan ingresar la información de forma más sencilla, ¿no? Para eso son los formularios. Las consultas, que son los elementos que nos permiten verificar información, y por último los informes, que es lo que ya mostramos como informe final de todo el proceso que se realizó en una consulta. Ahora bien, quiero que pongan atención. Por ejemplo, imaginen esta situación. Yo voy a hacer, bueno, puede ser por cualquier motivo, pero yo necesito una tabla, ¿cierto? Con los libros más baratos que tengo. Ojo, una tabla, es decir, voy a crearme una tabla, pero solamente con los libros más baratos que tengo. ¿Sí me va a entender? Solo eso. Es decir, ojo, voy a ampliar mi base de datos. Mi base de datos tiene 3 tablas que son libros, factura y clientes. Ahora, como les digo, voy a ampliar ese valor utilizando ese factor. Entonces comenzamos. Veamos a ver cómo funciona esto. Entonces, para trabajar con consultas de acción se inicia igual que consultas de selección. Entonces, vamos a la pestaña crear. Si quieren vayan haciendo ustedes también ahí para que entiendan lo que vamos a hacer. Listo. Voy a la opción diseño de consulta. Listo. Y ya saben que estamos en esa interfaz. Entiendan lo que vamos a hacer. Bueno, aquí voy a ver un momentico los libros porque necesito ver los precios. A ver, los precios de estos libros de 50, 40, 60, 70, 40. ¿No hay de 30? No. Ah, sí, uno de 30. Bajemos unos 3 más de 30. O sea, yo lo hago así para que tenga diferentes valores. ¿Listo? Ajá. Bueno, esto lo podría hacer con una consulta de acción. Ahorita les explicaría cómo. Listo, bueno, dejemos ahí. Entonces, miren lo que voy a hacer. Yo me voy a crear una tercer tabla. Aquí, voy a crear una tercer tabla. ¿Sí? Que va a ser solo, se va a llamar libros baratos. Y me va a mostrar solo los libros más económicos. Ojo, estoy creando una redundancia de datos de forma coherente. Es decir, de forma consciente, perdón. ¿Qué quiere decir? Voy a crear libros porque van a quedar repetidos. En libros van a quedar todos los libros, y en libros baratos van a quedar los mismos libros que había en la tabla de libros, solamente que los más económicos. ¿Sí me van a entender? Vamos a ver cómo sería eso. Entonces, ya aquí en consulta, lo primero que hago es, en la opción de diseño de consulta, que es la que tenemos aquí donde están estos valores, miren que si ve que automáticamente estaba basado en seleccionar, que era la que yo les decía. Ahora le vamos a dar clic en crear tabla. ¿Listo? Al darle a crear tabla, nos va a aparecer un pequeño recuadro que dice nombre de la tabla. Entonces, a esta tabla le voy a colocar libros económicos. ¿Listo? Cierra, hombre, dile crear tabla, bien. Crear tabla. A la parte de arriba, belleza, por algo estoy mostrando la pantalla acá, mira. Acá. ¿Listo? Libros económicos, y le damos dar clic en aceptar. Al parecer
no está pasando nada, supuestamente. Pero si se fijan, está activo el comando crear tabla, ¿cierto? Entonces, para esto, simplemente puedo ir a la opción agregar tablas, ¿cierto? Vamos a la opción agregar tablas. Y pues como es solamente de libros, pues no me voy a complicar la vida. Voy a agregar el comando libros, ¿cierto? Solo la tabla. Profe, la relación, en este caso no necesito nada porque lo único que voy a hacer es en el libro. Entonces, ¿qué ítem voy a modificar en el libro? Yo siempre, bueno, esto es más que costumbre porque realmente no es necesario. Yo siempre no sé por qué bajo el libro ID, que es como el código de los libros, porque me he acostumbrado mucho a la relación. Pero obviamente lo que necesitaría aquí yo realmente sería el ¿qué? El valor del libro, ¿no? Entonces, voy a decirle que mi criterio es ponerme los libros menores o iguales a 40.000. Recuerden que no me pongan ni puntos, ni símbolo de pesos, ni nada de eso. Señores, ese valor no les sirve a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes tienen diferentes datos. Si me van a colocar menor que 40.000 y ustedes tienen libros de 100.000, 200.000, pues sencillamente no sirve. Tienen que buscar su criterio, ¿no? Bueno, ojo, bellezas. Entiéndame en esto. Esto es una consulta de acción. Ojo, entiendan esto. Si yo voy aquí, por ejemplo, y le doy lo que ya hemos visto, vista de hoja de datos, pues me va a mostrar los libros que valen menos de 40, que valen igual o menos de 40.000 pesos. ¿Sí? Recuerden, ustedes allá tienen que buscar sus propios valores, no pueden ser estos mismos porque si tienen libros de diferentes valores, pues allá ustedes. Por ejemplo, si pusieron libros de 7.000, 5.000, 8.000 pesos, pues obviamente sería menor a 10.000, por ejemplo. Yo puse los 40 y se me apareció. Bueno, póngame atención. Entonces, ay, profe, la consulta funcionó. Es que aquí esta no es la consulta. ¿Para qué hicimos esto? ¿Quién me recuerda? Para crear una tabla, ¿se acuerdan? Entonces, miren, vuelvo otra vez a la vista de diseño y, ojo, no pasó nada, porque aquí en una consulta de acción que mostremos la hoja de datos no nos sirve. ¿Qué hay que hacer? Hay que ejecutar. Cuando usted le da a ejecutar, va a ver el verdadero resultado. Entonces damos clic en ejecutar. ¿Listo? Damos clic en ejecutar. Me dice, va a pegar 8 filas, en mi caso. Allá le puede decir 3, 2, 1, depende del valor. ¿Sí? Caen todos los libros. 5. ¿Listo? Le decimos que sí. Usted dice, ay, profe, no pasó nada. Sí pasó. Si va a su parte izquierda, dice clientes, factura, libros y libros económicos. Oh, esta consulta yo la podría guardar. Miren que la consulta funcionó, hizo lo que hizo y quedó ahí. Yo tengo dos opciones, guardarla o eliminarla. Si la guardo, por ejemplo, le voy a guardar, le voy a decir libros económicos. ¿Listo? La voy a guardar. Se ha asignado perdón. ¿Verdad que no puedo agregar un nombre con la misma? Entonces, consulta libros económicos. Voy a colocarle consulta libros económicos, aceptar. Ok. Y miren, señores, miren. Consulta libros económicos. La puedo cerrar. Y quiero que miren aquí a mano derecha en su elemento de consultas. Pasó algo raro, ¿no ven? Miren. Estas consultas aparecen con un simbolito normal, vean. Como ahí, como mostrando dos tablas y ya. Porque son consultas de selección. Ahora que aparece esta consulta con un pequeño asterisco y un signo de admiración, nos quiere decir que esta consulta ejecuta algo, hace algo. En este caso ya sabemos que esa consulta es para crear una tabla con los libros menores, bueno, en mi caso menores de 40.000, en el caso de ustedes, pues el libro más económico que tengan. ¿Listo? Estas se llaman consultas de acción. ¿Listo, señores? Y miren, 1, 2, 3, 4. ¿Sí lo ven? Eso es una consulta de acción, así de sencillo.
¿listo? Si la vuelven a ejecutar, van a volver a crearla, así que cuidado, bellezas, no la van a volver a ejecutar. ¿Listo? Bien. Vamos, por ejemplo, a ver, yo miro, es que toca revisar para ver qué tipo de consulta podemos hacer. En la tabla libros. Bueno, vamos con la siguiente. Estoy viendo las categorías. Entonces, voy a crearme una segunda consulta de acción, señores. Consulta, diseño de consultas. Y para este caso, miren que ahora ya me apareció la tabla de libros económicos porque ya la tengo como tabla, o sea, ya quedó figurada como tabla. ¿Listo? Muy bien, pero no. Vamos a eliminar. Hagamos la ecuación de eliminar. Voy a ir al comando eliminar. Marco eliminar, aquí sí no me pasa nada. Si bien no sucede nada. Yo tengo que ver muy bien lo que voy a eliminar porque pues juguemos, ya que insertamos la tabla de libros económicos, juguemos con ellos, ¿cierto? Pero vea, se me olvidó colocar más valores. Si ve que solamente me muestra los valores que inserté, hubiera sido colocar más valores. Es más, lo voy a hacer. Voy a eliminarle un momentico esta que dice libros económicos, la voy a eliminar. Voy a volver a ejecutar pero me la ejecuta una vez. Sí, verdad que me la ejecuta. No puedo explorar, no. Vista de diseño. Voy a cambiarle aquí en consulta, voy a ponerle todos los valores. Entonces libro, vamos a colocarle título, autor, editorial, valor, categoría y fecha de publicación, pues para que se mire todo, si no cuál chiste tiene. Listo, ahora sí la voy a volver a ejecutar. Esta es la de crear tabla. Me dice que voy a pegar 8 filas, le digo que sí, vuelve y me crea, guardo y cierro. Entonces ahora sí me tiene que haber quedado los libros con todo, ahora sí ya. ¿Listo? Esta voy a usar para eliminar, por eso volví a cambiar los elementos. Si no se dieron cuenta cómo lo hice, porque si ejecutan, lo único que hice fue eliminar esta, ¿cierto? La eliminé, con clic derecho eliminar. Volví a la consulta, si la abro no puedo hacer doble clic porque me ejecuta de nuevo la consulta. Lo que tengo que hacer es clic derecho y decirle que me muestre la vista diseño para que me lleve aquí y ahí sí haga la modificación. ¿Qué modifiqué? Pasé todos los valores de libros hacia acá abajo, manteniendo el criterio de valor por menor o igual a 40.000. ¿Listo? De esta forma ya puedo ejecutar de nuevo, me vuelve a crear, pero ya con todos los datos que necesito. ¿Listo? Porque con esa tabla voy a jugar a actualizar y eliminar. ¿Listo? Entonces, bien. Entonces me dicen, señores, de la tabla... pero solamente hay uno. Hagámoslo. Es que la verdad es ficción. De la tabla, libros económicos, elimine ficción. Vamos a eliminar ficción. Elimine todos los registros donde la categoría sea ficción. Eso me están pidiendo para la tabla libros económicos. Entonces lo mismo. Vamos a crear diseño de consulta. Aquí estamos. Vamos a agregar la tabla. Obviamente necesitamos la tabla que obviamente vamos a agregar, que en ese caso es, vamos acá, agregar tablas. Vamos a agregar la tabla libros económicos. Voy a agregar esa tabla. Bueno, ustedes tienen que ver qué categoría quieren eliminar. Yo ya elegí una, ficción. Entonces, en la tabla libros económicos, elijo la categoría, ¿cierto? Aquí. En económicos, eliminar ¿dónde? Pues en libros económicos. Criterio, ¿qué quiero eliminar? ¿Listo? ¿Qué quiero eliminar? Entonces, aquí es donde escribo ficción. Ese es el criterio que quiero eliminar. Miren que si solo con escribirlo, ustedes allá no vayan a escribir ficción, que de pronto ustedes allá no tienen esa categoría. Escriban una de las categorías que tienen en sus libros, en los de ustedes. Yo en mi caso elijo ficción. Entonces lo que le estoy diciendo con este comando es que en vez de yo ponerme a borrar
registro por registro, lo puedo hacer mediante una consulta de acción, donde le digo que quiero eliminar el criterio ficción. Entonces, vamos para allá. Bien, lo único que tengo que hacer aquí, ya después de haber creado estas categorías, es simplemente el comando ejecutar. No tiene que pasar nada, quiero que miren, le voy a dar clic, me dicen, ¡oh!, van a eliminar 5 filas de la tabla especificada, 5, es decir que las otras me deben quedar allí. Vamos a ver si es cierto. Le voy a decir que sí, me voy a la tabla libros económicos. Si quieren guardar la factura, la consulta la pueden guardar, pero entiendan que si la guardan, automáticamente eliminar libros ficción. ¿Listo? Aceptar. Si la guardan, si la intentan abrir, obviamente, miren que ahí me aparece ahora el otro símbolo, vean, de X, diciendo que ese es una eliminar. Si abro libros económicos ya no debe estar completo. ¿Será cierto? Vamos a ver. Y tienen razón, solo quedaron categoría suspenso, literatura y romance. ¿Qué pasó con ficción? Se eliminó. Dígamelo. ¿Cómo así? Era porque la tenías abierta y tenías que cerrarla y volverla a abrir. O sea, tenías que abrirla cuando la cerraste. ¿Listo? Eso es las bases de datos de eliminar. O sea, hace poco estaba leyendo un artículo. Bueno, terminen ahí, ahorita les hago un comentario aparte. Bien. Bueno, les iba a comentar algo y es lo siguiente. Voy a iniciar contándoles que uno de las bases de datos al comienzo, yo sé que en ese momento los que tocan una base de datos por primera vez e interactúan con ella, no es el tema más fascinante que digamos, pero la gente así no entiende el poder que tienen las bases de datos. Yo era uno que cuando estaba estudiando y me enseñaron bases de datos, precisamente fue una profesora. La profesora era muy amable, muy querida para aquella, pero a mí no me gustaban. Sencillamente para mí pensaba en ese momento era, a mí las bases de datos no me sirven de nada, o sea, eso es almacenar información. Cuando me quise ir por el lado del diseño web y aprender a programar, me di cuenta que las bases de datos iban a seguir siendo mi carga durante el resto de mi vida. ¿Sí? Porque si yo programo necesito bases de datos, necesito librerías. Si yo creo una página web, necesito bases de datos para crear formularios, registros, todo. ¿Sí me van a entender? O sea, las bases de datos hacen parte fundamental. Y precisamente, hace más o menos como 3 semanas, estaba leyendo un artículo, porque hoy en día, no sé qué tan actualizados ustedes estén con las tecnologías actuales, ¿no? Pero en ese momento a nivel, digámoslo, de informática, tecnológico, el tema son las IA. ¿Sí? O sea, en este momento el tema son las IA, las inteligencias artificiales. Ese es nuestro tema hoy en día. O sea, eso es lo actual. Todo el mundo habla de las IA en todos los aspectos. Porque hay IA que manejan carros solos, porque hay IA que permiten, hay IA que permiten dibujar,
Hay IAs que permiten, es más, hoy en este momento, la IA que se considera, entre comillas, de las más poderosas que existe, el ChatGPT, se considera la inteligencia artificial más poderosa que existe, ¿sí? ChatGPT, que simplemente fue desarrollada por varias empresas hasta que Microsoft ya metió la mano también. ¿Sí me va a entender? Sí, claro, le han invertido miles de millones de euros a este. Y tú te pones a ver, y por ejemplo, ¿qué es ChatGPT? Es una base de datos, pero una base de datos inmensa, obviamente controlada por unos algoritmos de inteligencia artificial que consultan esa información, porque la inteligencia artificial hace algo que muchas inteligencias artificiales son malísimas, y es entender contexto. ¿Sí me va a entender? Por ejemplo, vamos al español, al idioma español, que es uno de los que peor contexto tiene. Porque, por ejemplo, yo digo quiero, deseo, y para nosotros es prácticamente lo mismo. Pero se puede interpretar de tantas maneras que por una inteligencia artificial es casi imposible saber si estás diciendo deseo de qué, si deseo de querer, deseo de otra cosa. ¿Sí me va a entender? O sea, se pueden interpretar de muchas maneras las mismas palabras. Entonces, ChatGPT es una base de datos tan extraordinaria que es capaz de analizar la información que tú le brindes, analizarla, entender lo que le quieres decir, y ir a sus bases de datos y sacar la información. Y no solamente sacarla, organizarla. Yo creo que esto no es secreto para nadie, pero ChatGPT tiene la capacidad para crear trabajos personalizados. Es decir, si usted lo mandan a hacer un ensayo al colegio, usted se puede hacer, no, es en serio, se puede coger su inteligencia artificial, pedirle que se lo haga y ella se lo hace. Hasta ese punto hemos llegado en tecnología, ¿sí? Y entonces, si yo como profesor tengo mis herramientas de autenticación, es decir, plataformas donde yo llego, por ejemplo, un estudiante me manda un trabajo, pum, lo pego y él me dice si lo copiaron o no lo copiaron, o si lo copiaron, qué frase les cambiaron, porque uno no es tan tonto de mandarle bueno, no todos, porque hay algunos que son bien chafas, ¿no? Pero no todos, al menos le cambian una que otra palabra. Entonces le dice, por ejemplo, 75% de plagio, ¿sí me va a entender? O tanto por ciento, ¿sí me va a entender? Entonces uno dice, al menos se esforzó por cambiarle algo. Pero por ejemplo con ChatGPT, que es la más famosa hoy en día, usted puede hacer un trabajo y ya. Totalmente 100% original. Obviamente que las inteligencias artificiales tienen debilidades. O sea, si usted se va a confiar 100% en la inteligencia artificial, también salado, porque como cualquier inteligencia artificial puede crear una incongruencia, ¿sí me va a entender? O repetir demasiadas palabras. Entonces hay que leer y editar, pero ya le hizo la mayor parte del trabajo. Que no lo tomen a mal, pero ese el trabajo más difícil es comenzar, tener la idea, sacarla. Él le da hasta eso, ¿sí? Y si uno quiere la puede editar para de pronto esto, una cosa que no le guste, pues que se la cambie. Sí, claro, pues como usted le dice, y ella va aprendiendo más y así cada vez le va haciendo mejor ensayo. Eso hace la inteligencia artificial. Es más, tenemos un momentico, el que no la conozca se la presento. Es sencillo, no tiene ciencia, la puede usar cualquier persona. Miren acá. Pero el problema está en internet. Sí, pues obvio que necesita internet, pero pues hoy en día quien no tiene, es muy duro el que no tiene internet. Entonces, la dirección es esta. Ay, se fue el internet. No le he entendido, pensé que me está diciendo que necesitaba internet. No, que salga ahí. Como cosa rara, decir en serio, el internet está re malo. Bueno, lástima, les quería mostrar un ratico la inteligencia artificial. Ya nos toca para otro día porque no se pudo. Entonces sigamos en el tema. Sino que era para mostrarles el poder de una base de datos. O sea, porque la base de datos es la arquitectura base de la inteligencia artificial. O sea, ese es el poder de ella. Entonces, un segundo. Bien, entonces a ese punto iba de explicarles o comentarles de que una inteligencia artificial se basa en esto, en la información. La información es primordial, chicos. Y si alguien se va a meter en el mundo de la informática de lleno, déjenme decirles que le va a pasar lo mismo que me pasó a mí. En el momento en que yo aprendí base de datos, para mí las bases de datos
no me parecían el tema más interesante, pero terminaron siendo algo que todo el tiempo uno termina viendo, o sea, todo el tiempo uno termina trabajando, porque la realidad es esa, las bases de datos son fundamentales. Que sí, que el tema es un poco enredado, tienen razón, y entre más se va complicando, a veces es más difícil, pero hay personas especializadas solo en esto, ¿sí? O sea, hay personas especializadas solo en el manejo de bases de datos, porque aquí estamos haciendo una base de datos sencilla, pero una base de datos se puede convertir en algo demasiado complejo. ¿Listo? No, está muy lenta la conexión, por eso él no me va a ingresar. Intenté ver si de pronto, pero no. O sea, necesita una buena conexión para funcionar, para trabajar correctamente. ¿Sí ven? Lástima porque hay que pasar con ese internet. Y es Synergy. O sea, que Synergy es de los mejores internets que hay en Vitalito. ¿Ah? Por eso, Synergy es uno de los mejores internets que hay en Vitalito. ¿Y qué? Ah, bueno, sí funcionó, mírenlo. Se los presento. Se llama así, chat.openai.com. OpenAI es la empresa que lo creó. ¿Sí van a entender? Es una inteligencia artificial, digámoslo, entre comillas, muy sencilla. O sea, no es más, es esto. Una pregunta, si uno lo escribe en español, ¿lo escribe en español? ¿O la escribe, digamos, uno lo escribe en español? Usted le escribe, pongan atención, es tan inteligente que si usted le dice hola, él entiende que usted le está hablando español. ¿Sí me va a entender? Y de ahí en adelante, su imaginación es el límite. O sea, obviamente el man, cuando uno lo carga, aquí le hacen una serie de restricciones, le dicen no puede hablar de ciertos temas, no puede hablar de tal cosa, porque hay temas que él no va a tocar con uno. ¿Sí me va a entender? Sí, exacto. Pero en general él le responde sobre todo lo que usted quiera. Es más, bueno, para que ya está grabando. Vamos a ver, ahí estoy usando mis datos de mi celular. Sí, claro. Usted puede cambiar a la versión de paga, pero la versión gratuita ya tiene todo el poder del procesador. Bueno, sí les va a pedir ¿qué? Les va a pedir ¿qué? No, sí, exacto, les va a pedir un registro. Aquí me inició directamente porque yo ya tengo el registro. Pero usted más le va a pedir que inicie con una cuenta. Usted inicia, por ejemplo, con Google. ¿Sí va a entender? Y usted, por ejemplo, lo saluda. Vamos a ver qué tan buena está la conexión. ¿Listo? Les voy a poner algo sencillo. Pongan atención. Ay, no jodas. ¿Sí lo vieron? Así de fácil, le dije que me creara el código HTML para una página. Y es más, de verdad, lo he dicho porque ya lo probé. Usted puede crear una página e irle preguntando y ella le va dando todo el código. Todo. Y le va diciendo qué debe hacer. O sea, igual tiene una capacidad. Ahora, si piensan que eso es todo, pongan atención. Crear un resumen de un libro. ¿Ah? Uy, no, un libro, quiero un libro. Harry Potter. No, pero Harry Potter muy largo, ¿no? Bueno, hagámoslo. Necesito crear un resumen corto del libro 100 años de soledad. Uy, eso me hubiera servido para la secundaria. Sí, que decir. No, y malo aprovecho. Sí, no, pues que esta inteligencia artificial, pues ya va en la versión 3, van a sacar la versión 4, si me van a entender, o sea. ¿Cuándo ven que salió eso? Por eso lleva ya, ¿qué? Ya varios meses, digámoslo, al público ya lleva varios meses. Se está demorando no porque sea difícil, sino porque es el internet, realmente es el internet. ¿Sí? Y él empieza a redactar, a redactar él mismo, todo. Yo pensaba que esto directamente le ponen todo el texto. No, o él está redactando. Él Él está redactando. Él está redactando como si fuera una persona, ¿sí me va a entender? O sea, él no redacta como si fuera una máquina. Y para ecuaciones, matemáticas, sí. Todo. Todo tema que a usted se le ocurra, lo puede crear aquí. No. Le gusta la programación, hágalo. Le gusta la literatura, hágalo. Todo. Lo único que él no hace es porque, por ejemplo, si usted le va a pedir dibujar algo, él no le va a dibujar, porque él trabaja es con textos. ¿Sí me va a entender? Entonces, lo que él sí le va a hacer es, por ejemplo, ¿qué le digo yo?
Sí, exacto, o sea, un ensayo, usted le pide un ensayo, él le hace el ensayo. O monólogo. Sí. No, pues hasta ya no sé. Pero se podría, siempre y cuando usted no le vaya a decir, hágame toda la tesis, no. Sino que usted comience, necesito crear, por ejemplo, un problema, ¿sí me va a entender? En base a esto, ¿sí me va a entender? Él analiza los datos y comienza. Y él lo hace a través de toda una base de datos. Mire, ya comenzó a comenzar el resumen, vea. Es una novela para el autor colombiano Gabriel García Márquez que cuenta la historia de la familia Buendía a lo largo de varias generaciones en el pueblo ficticio de Macondo. Y vea, y ahí lo sacó. La novela es una mezcla del realismo mágico y simbolismo y explora temas como el tiempo, la memoria, la soledad y la muerte. A través de la historia de la familia Buendía, Gabriel García Márquez también ofrece una crítica social y política de la historia de Colombia. En resumen, 100 años de soledad es una obra maestra de la literatura americana y una de las novelas más influyentes del siglo XX. Si yo quiero ampliar, le digo, hágame un resumen de tantas palabras, lo hace. ¿Sí me va a entender? Quiero hacer un ensayo, lo hace. Por ejemplo, algo que es curioso, ¿en qué programa, en qué lenguaje de programación fuiste creado? Vamos a ver si lo entiende así. Vamos a ver si es capaz de sacar el contexto de la palabra, porque le estoy preguntando sobre él. O sea, la interfaz, ¿en qué lenguaje de programación fue creado? Bien. Entonces, sino que está muy lento en internet, realmente eso es demoras del internet, no del aparatejo, porque eso contesta inmediato, o sea, él redacta y todo supremamente rápido. Es que depende de la conexión. No, la verdad yo intenté hacer un lenguaje de programación en ¿qué? En Python y realmente, o sea, impresionante, o sea, lo que hace esa máquina es impresionante. Como era a otros lenguajes de programación, no me está incluyendo Python, Java, C++, JavaScript y otros. En particular, fui desarrollado utilizando la arquitectura GPT, Generative Transformado, que utiliza TensorFlow y Python como principal lenguaje de programación. ¿Y no le puede decir que quiere una página completa así con todos los caracteres? Sí, claro, pero pues sí, obvio. Pero pues sí, pero es que en la página, por ejemplo, si es una página HTML, ya, por ejemplo, le podríamos pedir, por ejemplo, ya sé, crear un encabezado para una página web HTML5 con CSS. Ah, pero me equivoqué, mira que escribí mal. Vamos a ver si me corrige o hace. Claro, aquí tiene. Ahí hace el enlace, si lo vieron, estilo CSS. Creo en el menú de navegación, véalo. ¿Sí lo ven? Listo para copiar y pegar y editar. Y me da el código CSS para pegarlo directo, para pegarlo en el archivo de estilos. ¿No le puede decir que muestre el código de esta página? No creo. Wow. Este ejemplo se ha creado un encabezado usando etiqueta header y se ha dado estilo a través de archivos externos. El encabezado incluye el título H1 y un menú de navegación nav con 3 elementos, LI y entonces A, correspondientes a la sección de inicio, acerca de y contacto. También se ha definido el estilo de la fuente, colores de fondo y texto, y márgenes para lograr un diseño más atractivo. Espero que eso te ayude a comenzar con tu página web. ¿Sí ves? O sea, mire, y me creó tanto el lenguaje HTML, me hace el enlace directamente a estilos. Y obviamente esto para guardar los estilos. En pocas palabras, usted ya puede crear su página web. ¿Sí me va a entender? Entonces, o sea, es esto. Es una. Vamos a ver. ¿Tienes bases de datos? Se cree que ese es el futuro de los buscadores. Eso se cree en ese momento. O sea, que los buscadores van a llegar a este nivel de eficacia. O sea, en pocas palabras, se ve en un futuro que esta sea la competencia de Google, porque es que ya no vas a tener que preguntar y que el buscador te lleve a una página, sino que vas a poder preguntar y que literalmente el buscador te responda lo que necesitas saber. Va a ser el fin de los navegadores. De los motores de búsqueda. Ah, lástima, mira, error en la exacto, pero es que Siri pero la capacidad de conectar y consultar diversas bases de datos, siempre y cuando se proporcione la información necesaria para establecer la conexión. Por ejemplo, puedo utilizar consultas SQL en bases de datos relacionadas como MySQL y PostgreSQL, o trabajar con bases de datos en SQL como Monojob o Cassandra. Si necesitas ayuda para acceder o manipular una base de datos en particular, por favor proporciona más detalles sobre tu caso específico. ¿Sí? Vamos a ver, crear una base de datos
SQL, que es el tema que nosotros nos compete ahorita que sigue. ¿Sí ven? Entonces, sí, se supone que es que, bueno, el asistente de Google y Siri, lo digo yo porque yo trabajo con el asistente de Google y trabajo con Alexa. ¿Sí me va a entender? Hay que seguir los siguientes pasos. Abrir un programa de administración de datos, hay varios como MySQL, por ejemplo, MySQL, donde normalmente, bueno, ahí no están los pasos para conectarnos. ¿Qué le voy a decir? Esto, y estos asistentes son muy programados, o sea, se nota mucho el algoritmo básico que tienen, o sea, no son una inteligencia artificial, o sea, tienen algoritmos de inteligencia artificial, pero no son muy inteligentes, digámoslo así. Son más que todo repetitivos, ¿sí? En cambio esto no. Pero cuando yo lo usé por primera vez quedé impresionado, porque no, o sea, yo que trabajo, por ejemplo, en el caso con Alexa y con Google Home, ¿sí me va a entender? Y hablo con ellos todo el tiempo, ellos fácilmente se confunden. O sea, tú le dices algo y él dice, qué pena, no puedo entender tu interpretación, qué pena, repítemelo por favor, ¿sí me va a entender? O sea, se confunde fácilmente y no es fácil establecer una relación de yo te digo, contéstame lo que necesito, porque pierden el contexto de las palabras. Con esta vaina no, me puedo equivocar, puedo poner malos errores ortográficos, puedo escribir palabras como yo hablo, como con cualquier persona, como hablo contigo, y el berraco entiende, ¿sí me va a entender? O sea, ese es el poder o lo que me sorprendió. Vean, me dice, aquí me da el código, ese es el código básico SQL para crear una base de datos. ¿Sí? Tenemos que descargar, en este caso tenemos que elegir una plataforma de administración, como lo dice, por ejemplo, MySQL, MyAdmin, ¿sí me va a entender? Nosotros ya la tenemos instalada, solamente que ustedes no lo recuerdan dónde está, ¿sí? Y nos dice que, por ejemplo, para crear una base de datos, solamente create base de datos, por ejemplo, ¿cómo es? Vean acá, estructura básica de una base de datos en, vamos acá, comandos. Bueno, embarré en eso, no era estructura sino comandos básicos para la creación de una página, de una base de datos en PHP MyAdmin. Ahí me está diciendo cómo controlar el programa. Bueno, sí, porque ustedes no recuerdan, y hago el apartado un momento para que me entiendan, que nosotros ya instalamos un servidor de base de datos. Si lo recuerda, nosotros instalamos SAM, ¿cierto? Y en SAM nosotros teníamos dos opciones: Apache, que era el lenguaje del servidor. Listo, mira, aquí nos hablan de las claves primarias y foráneas, lo mismo que estábamos hablando en bases de datos de Access, ¿no? La clave principal y la clave foránea, que la clave principal pues es el IDE, y la clave foránea es cuando el IDE se pone en otra tabla externa para hacer la relación. ¿Listo? Ahí nos dice todos los pasos que podemos hacer. Entonces, este es un lenguaje, la verdad, y que cualquiera lo puede usar. O sea, un lenguaje de estos debería ser de paga, ¿no? Pero cualquiera lo puede usar, cualquiera lo puede. Sí, con su cuenta de Google lo puede hacer y ya. Sí, no, pero normalmente con la cuenta de Google la puede hacer, y yo me lo tengo conectado a mi Google y entro y ya, y me imagino que analiza mejor los datos. Pienso yo que Google debe, aunque Google no tiene pelas en ese entierro. Entonces, bueno, listo, ahí me da, entonces, vamos a ver si me los muestra. Quería ver, comandos básicos de una base de datos SQL. Es el internet, realmente no se demora mucho. Yo lo digo porque he trabajado con él varias veces y realmente no demora mucho. Es que yo vi unos megabytes de internet. Mire, ahí está lo que les digo. Vean. ¿Cómo crear la base de datos? 2, me va a seleccionar una base de datos, entonces select, ¿listo? Crear una tabla, crear table. ¿Cómo crear todo eso es lo que nosotros vamos a ver, mira. ¿Sí ven? Que es crear la base de datos ya, pero con puro código, ¿verdad? Y él lo hace ahí fácilmente, ¿verdad? Todos los comandos que necesitan. ¿Sí ven? En pocas palabras, que si en algún momento tiene una duda, usted podría usarlo a él para ayudar a solucionar un inconveniente. ¿Sí me va a entender? En serio, o sea, ustedes vean todo lo que una vez tiene que batallar para conseguir esa información y
y ese la pone disponible. Profe, si yo uso el código de la página, así el controlo y ver. No, la verdad no lo he hecho, no lo he copiado, ni siquiera me di cuenta, me puse a ver, pero me dio curiosidad ya que lo nombras. ¿Listo? Dímelo. Dale. Listo, dale. ¿Listo? Entonces, eliminar datos, mire, delete from, update para actualizar datos de la tabla, eliminar datos, eliminar tabla, todos los comandos que SQL que necesitamos, vean. ¿Sí me van a entender? Entonces, o sea, vean. En serio, el poder de esta vaina es impresionante. Pero ven, hagamos lo que dijo aquí el compañero, hagamos una carrerita ya que estamos acá, vamos a ver qué base de datos, qué página nos creó. Entonces aquí rápidamente en documento me voy a crear el archivo, el disco local de, vamos a ver, nueva carpeta, vamos a ver, prueba 3, a ver, ahí rápidamente voy a conectar el sitio, nuevo sitio, voy aquí a, dímelo. ¿Será que usted me puede pasar una copia de mi trabajo? Es que no sé qué hice. ¿Qué cosa? ¿La base de datos? Sí. Pero pues sí, ya te la paso. Pásame la memoria y ya te la paso. Entonces la conecto a prueba 3, seleccionar carpeta, le doy guardar, creo un archivo HTML. Creo un archivo HTML. Ajá. Listo. Crear. Entonces ya saben que este se llama index, ¿no? Quiero guardar como index, ¿cierto? Guardar. Y obviamente en este index tendría que cambiar el código por el código que él me dio, ¿no? ¿Listo? Ok. Ahora, debería... ¿Esto qué? Olvidó el CSS. ¿Qué me pasó? No, pues por eso. Debo entonces crearme un archivo CSS acá. Entonces, archivo nuevo. Quedó el CSS. Crear. Lo voy a guardar como código. Listo. Ahí no lo meto en otra carpeta, sino que ahí mismo. Y copio el código que me dio él en el CSS. Vamos por allá. Sí, claro, obviamente, eso sí lo demás. O sea, hay que tener cierto conocimiento, claro que sí, ¿no? O sea... Ajá, listo. Entonces lo único que hago ahorita es venir al diseñador CSS, adjuntarlo, crear archivo adjunto, examinar, código CSS, vamos a guardarlo. Perdón, ¿le di a juntar o no? No tienes seleccionado. Adjuntar archivo, así, examinar, código, aceptar, listo, ahora sí. Pero... Tienes que eliminar el estilo. Bueno, vamos allá. Sí, mi encabezado, inicio acerca de contacto, contenido de la página aquí. ¿Sí lo vieron? Sí, ese fue el encabezado que él ya me dio, vean. ¿Sí es? Profe, y lo que le digo no es ir a la página del chat y darle control U y ver toda la fila de cosas. ¿De quién? ¿De la ella? No, o sea, eso es una interfaz de ¿qué? De que no va a mostrar código, o sea, el código que va a mostrar el código básico, no el código de A. No muestra nada. ¿Sí me va a entender? Sí. No muestra nada. Todo esto es solamente el código estándar que él tiene. O sea, esto no es una línea de código que tú vas a decir línea por línea de código, no. O sea, esto es un lenguaje de programación bastante avanzado. ¿Listo? Bueno. Dime. Dale, vaya. Pero entonces, vean la grabación porque te falta explicar lo de los otros. Muy bien. Ya le pasó esto. Listo, señores. Entonces, ese es el poder de una base de datos estructurada con un algoritmo de inteligencia artificial. O sea, es extraordinario. La verdad, pruébenlo. Ensayen en buscar y dan cuenta de lo que pueden hacer con él. ¿Listo? Bien, me dio curiosidad y sí, está bonito el encabezado. Bueno, le voy a poner acá a la chica que archivo, guardar como, vamos a guardarlo. Librería 21 quedó, entonces librería, sí,
21, así llamo 21. Entonces, María José. Listo. Ahí está. Pero recuerda que. Así. Listo. Recuerda que yo he editado de otra forma, entonces tenlo en cuenta, ¿listo? Bien. Mírenme acá, bellezas. Bueno, continuamos aquí ya, ¿listo? Fue un pequeño abreviado de mostrar, de inculcarles esa curiosidad para que vayan allá a su casa y con tiempo conozcan y trabajen con ¿qué? Con ese gestor de motores de búsqueda tan bacano, porque realmente es muy chévere. ¿Listo? Bien. Vamos a abrir entonces en este caso bueno, listo. Entonces, ya vimos las consultas de eliminar y las consultas de crear, ¿cierto? Vamos a ver otro tipo de consulta. Entonces vamos a crear diseño de consulta, ¿listo? Vamos con las de actualizar, ¿listo? Vamos con las de actualizar. Entonces, bueno, algo que sí quiero mostrarles es lo siguiente. Vean, señores, por favor. Cuando le doy, por ejemplo, eliminar, quiero que miren cómo aquí cambia. Vea, campo, tabla, eliminar criterios. Si doy actualizar, miren que dice campo, tabla, actualizar a criterios. ¿Sí lo entienden? O sea, cambia aquí siempre el valor. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a actualizar. Bueno, actualizar, ¿qué quiere decir? Pues cambiar. ¿Sí? Cambiar. Entonces, vamos para allá. Necesito cambiarle. ¿Qué cambio? A ver, ¿qué cambiamos? A ver, ¿qué cambiamos? Dirección, teléfono, no puedo. En cliente no puedo cambiar nada. Me tocan libros obligatoriamente. Listo. Bueno, hagamos un cambio básico y luego hacemos un cambio más complejo. ¿Listo? ¿Les parece? Comencemos con un cambio básico. Como puedo jugar con este libros, voy a decirle que todos los libros valen 30,000 pesos. Hay uno de 40 y dos de 30 en mi caso, ¿no? Allá pueden ustedes tener otros. Recuerden que eliminamos unos, ¿no? Entonces, a libros económicos les voy a decir que todos los libros valen 30,000. O no, más bien, como estos libros son de los más baratos y ya necesito venderlos, voy a bajarle el precio a todos a 20. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Voy a la herramienta diseño de consulta, agrego tablas, ¿listo? Y en agregar tablas, obviamente, voy a agregar libros económicos. Agreguemos la tabla. De libros económicos, ¿qué valor necesito actualizar? ¿Quién me dice? Pues en este caso, el valor. Así que hago clic sostenido y lo pongo aquí. Es campo, valor, libros económicos. ¿Actualizar a cuánto? A 20,000. Entonces, eso es una actualización. Entonces, en ese caso, si yo llego y le digo ejecutar, veamos qué pasa. Me dice, ¿va a actualizar 3 filas? Le digo que sí. Parece ser que no ha pasado nada. Recuerden que se la pueden guardar para verla. Le voy a decir con actualizar precio. Listo. Y voy a ver mis libros económicos y miren lo que pasó, vean. Todos los libros pasaron a valer 20,000 pesos. ¿Se vieron? Hice cambios a través de una ¿qué? A través de una consulta. Para no irme a hacer el cambio manualmente. Ustedes dirán, ay, profe, pero es que yo lo hubiera podido escribir. Sí. Y es por eso que empezamos a aprender primero con Access. Porque aquí van a aprender la parte fácil. Si yo después les mando a hacer algo a una base de datos SQL, ahí sí la cosa va a ser muy diferente, porque todo se hace por medio de comandos. Ya saben, miren, por ejemplo, si yo le digo a este elemento que, por ejemplo, estoy en una consulta, supongamos en cualquiera de las consultas que hicimos hace rato, y le digo vista de diseño, y le digo que me muestre el código SQL, me va a mostrar lo que yo debería haber escrito para hacer esa consulta en un código SQL. ¿Listo? Bien. Listo, señores. Ahora, vamos a volver a actualizar, pero vamos a hacerlo diferente. Quiero que miren esto. Ya libros económicos actualizamos el precio a 20,000 pesos.
Ok, ahora me voy a la tabla de libros. ¿Y qué hago en libros? A ver, ¿qué hago? A ver. Quitar la editorial. ¿Qué? ¿Cambiar lo editorial? No, quitar la editorial. No. Bueno, podría ser una opción, por ejemplo, que la editorial haya cambiado de nombre, que ya no llame Planeta, sino otro nombre. Esto, libros de tal fecha, en fechas de ayer. No, porque es la fecha de publicación, es así, no, la fecha de publicación no va a cambiar. Puede ser el nombre, por ejemplo, de la editorial, puede cambiar. El título obviamente no va a cambiar. Los precios los puedo cambiar. Cambiar la categoría. Por ejemplo, supongamos que quiero cambiar la categoría ficción, en mi caso, y poner el nombre completo que es ciencia ficción. Supongamos. Es que no, la embarré, le coloqué ahí y le coloco. Bueno, en el caso de ustedes tendrían que inventarse algo, ¿no? O sea, yo estoy poniendo un ejemplo aquí, pero es ejemplo, por ejemplo, cambiar suspenso por thriller, supongamos, ¿no? O terror por qué, pues no, pues qué. Sí, exacto. O si puso la categoría miedo, cambiarla por terror, por ejemplo. ¿Sí me va a entender? Ese podría ser un cambio. O cambiarlo, bueno, hagámoslo más fácil, porque de pronto aquí no tienen ficción y para cambiar. Hagamos cambio de valor, ¿listo? Los libros que valen 30 van a pasar a valer 20, sencillo. En mi caso, ustedes elijan un precio y hagan lo mismo. Entonces, los libros que valen 30.000 ahora van a valer 20.000. Así de simple. ¿Lo puedo hacer? Claro que sí. Ustedes ya saben. Me voy a crear diseño de consulta. Obviamente voy a llamar solamente a libros, ¿ok? Otra vez voy a llamar a valor, ¿listo? Pero aquí es la diferencia, bellezas. Aquí viene la diferencia. ¿Listo? Pongo libros y bajo el campo valor. Aquí viene la diferencia, bellezas. Voy a darle a actualizar, porque me había olvidado darle a actualizar. Voy a darle a actualizar. Y aquí abajo viene la cuestión. Le voy a decir que actualizar a 20.000, pero cuidado. Si usted deja 20.000 ahí y ya, y le da la maravillosa idea de darle a ejecutar, automáticamente adivinen qué va a pasar. Todos los libros le van a valer 20.000. Pero yo dije muy claro, yo necesito que los libros que valgan 30.000 ahora valgan 20.000. Entonces en criterio tengo que poner el criterio 30.000 para decirle al elemento que todos los libros que valgan 30.000 ahora van a valer. Ven, los libros que valen 30.000 ahora van a valer 20.000. ¿Listo? Entonces, si todo sale bien, vamos a descargar eso. Si todo sale bien, al darle a ejecutar, él me tiene que decir, va a actualizar 4 filas. ¿Por qué 4? Porque son los libros que valen ese valor. Le voy a decir que sí. Vamos a cerrar acá, a guardar, perdón. Y vamos a ver si funcionó. Me voy a libros y no tiene que haber ningún solo libro que valga 30. ¿Por qué? Porque los que valían 30 ahora valen 20.000. ¿Listo? Puedo hacer el cambio también que les dije lo de la ficción, ¿no? Voy a cambiar el test ficción por ciencia ficción. Entonces lo mismo, crear, diseño de consulta, actualizar, libros, categoría,
actualizar a ciencia ficción y actualizar todo el que dice ficción. Ese es mi caso, por ejemplo, ¿no? Lo mismo, le voy a dar guardar, perdón, ejecutar. Recuerden que no me sirve de nada, simplemente lo voy a ejecutar. Me dice que se van a actualizar 12 filas, le digo que sí. Ahora puedo guardar esta consulta. Y como se van a dar cuenta ahorita en ese momento, libros ya no dice ficción, sino ciencia ficción. ¿Sí vieron? De eso se trata, chicos. De eso así funcionan las consultas de acción. ¿Listo, bellezas? Miren cómo quedó aquí. En caso estoy guardando las bases de las consultas. Miren todas las consultas como se ven. Vean. Actualizar, actualizar, actualizar. Consulta, eliminar. ¿Listo? ¿Listo? Dame un segundo. Cuadro esto aquí para no. Ah, ven, belleza, ya que Zaira que así mantiene pendiente de eso, entonces me hizo recordar, ¿cierto? Esto. Chicos, el día de lunes, ¿qué fecha cae el lunes? 15. ¿Qué se celebra? El 20 de marzo, ¿qué se celebra? ¿El día de la raza? El día de la taza. No, pues sí, así no. ¿Sí? Ah, es el día del hombre. No podemos ser más despreciados, pero bueno. Festivos Colombia 2023. A ver. Sí, el 20. Uy, pero poco festivos, ¿no? Bueno, trabajamos esa semana, la siguiente y salimos ¿a qué? A vacaciones de Semana Santa. Colombia es el país que más festivos tiene. ¿Sí? ¿No hay otro más perezoso que nosotros? Pues madre, qué honor. Sí, señora, tiene toda la razón. Mire, lunes 20 de marzo, día de San José. Somos tan importantes que ni siquiera saben por qué ese día es festivo, ¿no? ¿Sí? O sea, imagínense. Pues de ahí los festivos que quedan son solamente los días. ¿Ah? Sí, el día del trabajo en Colombia se celebra no trabajando. Sí. ¿En serio? El día del trabajo creo que es el 1 de mayo. Ese día no se trabaja. ¿Sí? ¿Ah? ¿Tu cumpleaños usted? No, hermano, soy muy de buena.
Todo su cumpleaños festivo, hermano. O de malas, porque si está en el colegio o en alguna universidad, no vez lo celebran. Si pilla, paila. ¿Sí? Oiga, de verdad, nosotros nunca hemos dado cuenta de los cumpleaños ni nada de esa vuelta. ¿Sí? Yo con ustedes no estoy pendiente porque el mío es a final de año, entonces ni modo. Profe, entonces, ¿ya hay clase, no? Pues me dan como ganas de dar clases ese día. En la cama. Viendo ese ánimo que tiene Zaira por la clase, que viene con esa energía, con esa vibra, con ese genio así todo, que resplandece de lo emocionada que está por venir, les da como ganas de dar clase el lunes. ¿Sí? Tenga piedad con nosotros. No, el lunes no hay clase, hombre. Así quisiera, no me dejan darlo, entonces, ni modo. ¿Sí ves? No, el lunes no hay clase, nos vemos a ver hasta el próximo martes. Lo irónico es que no dejé tarea este lunes. Ahora sí. Ah, sí está acá, lenteja. Joan Méndez. Méndez. 16, 3, base, tape. Joan Méndez, Paula vino, Ángela vino, no que fueron, Barracas esas, todos estos vinieron. Me falta Paula, ¿qué es ella? Paola. ¿Cómo es que se llama? Paula qué? Paula Ramírez. ¿Tu amiga cómo es que se llama? ¿Paola qué? Diana Paola Ramírez. Ah, entonces no es esa. ¿Cómo es que llama esa chiquilla? Paula Rivera. Es que tienen nombres parecidos, vea. Paula Rivera. 16, 03, 2023. Base de datos. Lástima, no me dejan un trabajo bien chévere para este fin de semana, pero bueno. Sí. Disculpa, ¿eso hay que traer algo más, verdad? Claro, ¿Cosa? los materiales, lenteja. ¿Pero qué son? Tapabocas, la brochita y el trapito nomás. No, es que traer los tornillitos. ¿Cuáles tornillos? Los tornilladores. Ay, los tornilladores. Ya le he prestado a cualquiera que tiene. ¿Ah? Ay, viejo de madre. Es que no tiene 2.000 pesos para una bendita. Corta una camisa y ya. ¿Qué le voy a decir? Y los destornilladores de Vipo. Imposible que no pueda pedir prestado a alguien con unos destornilladores, que todo el mundo tiene destornilladores. ¿Listo? ¿Qué cosa? La cosita de Ah, sí, claro. Sí. Hay alguien por ahí, yo empecé un destornillador, pero como le estoy viendo los grandes, yo no estoy viendo los pequeños. ¿Sí ves? Es que vamos a desarmar computadores grandes, no portátiles. ¿Algo pequeño? No. Estoy bien pendiente, ¿no? Se nota. ¿Sí? Traiga eso, para que va a empolvar ese día. Yo les voy a poner a traer polvo todo el que coman. ¿Cuál es esto de acá? No, eso no. Wow, unos que están allí empolvados detrás, que ya meses sin abrir, años sin abrir. ¿Por qué así? Pues porque ustedes tienen que aprender que es la vida real, mijo. Que ustedes no van a parar el computadorcito más limpio que hay en la casa, ¿o yo? ¿Sí? No, yo con ella hablando de otro tema, tranquilo. Bien, bueno, listo. Entonces, bellezas, ¿entienden la diferencia entre las consultas de acción y las consultas de selección? O sea, consultas de acción, ya vimos, hacen cambios, o sea, hacen algo. Y consultas de selección simplemente muestran datos. Eso se puede llevar a un ámbito más complejo. Miren acá, por favor.
Se puede llevar a un ámbito más complejo, tanto las de acción como las de selección. Si ustedes se fijan, digámoslo así, esperamos acá, ¿listo? Si ustedes se fijan, digámoslo, porque dicen, uy, no, mire, todo eso ya muy complejo. No, la verdad, esto no lo es. Hay más elementos a tener en cuenta, porque yo no solamente puedo crear criterios, sino criterios más complejos, ¿sí? Criterios que me van a permitir a mí, digámoslo de alguna otra forma, organizar la información obtener información dependiente de muchos factores. Lo mismo pasa con las de acción. Usted puede hacer, digámoslo, consultas de acción más complicadas. Esto ya es un nivel más alto. Tengan en cuenta que la verdad nosotros tenemos la relación más sencilla que hemos manejado, ¿no? Si nosotros vamos a relaciones, nosotros tenemos la relación más simple. Son dos bases de datos, una tabla más relacionada y ya, no es más. ¿Sí me van a entender? Las bases de datos no son tan sencillas. ¿Por qué? Porque yo les decía a ustedes pueden manejar otra tabla que se llame proveedores, que es el que le vende los libros a usted. Pues eso puede manejar otra tabla que se llama inventario, que pertenece al inventario de la cantidad que hay de cada uno de los libros que existen, ¿sí? Y empezar usted a crear una cantidad de tablas y relaciones que cada vez va a hacer que la base de datos se vuelva más compleja. ¿Listo? Para el ejercicio de la otra semana vamos a empezar, como ya conocimos los conceptos básicos, vamos a comenzar a entender qué es un lenguaje de bases de datos SQL. Porque esta base de datos es la más simple. Access es un programa que usted encuentra en cualquier parte, pero esta está muy limitada al programa. O sea, usted esta base de datos no la puede abrir en un computador donde no esté Access. Obviamente ya probé, pero la mayoría de computadores tiene Access, sí, pero pues todas las personas no saben manejar Access. ¿Listo? Nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Nosotros creamos las bases de datos como aplicativos, no como bases de datos. Es decir, cuando usted abre algo, supongamos un formulario, usted no va, por ejemplo, a tener todas estas opciones de archivo, de datos, crear herramientas, nada de eso. Usted ve una pantalla con una serie de opciones, botones y ya, tal cual como ustedes hicieron con estos formularios. Entonces, cuando nosotros trabajamos con las bases de datos, nosotros tendemos a crear aplicativos de bases de datos, es decir, interfaces, no la base de datos como tal, ¿listo? Sino esas interfaces. Entonces, esta forma de trabajar la podemos hacer aquí como lo hicimos en Access, o podemos crear un código para esto, y ese código se llama SQL, es el código que se estandarizó para la creación de bases de datos. Así como que para crear páginas web existe el código HTML, para decorarlas existe el código CSS, para programar existen tantos lenguajes de programación, para las bases de datos existe el lenguaje SQL, si quieren ser más chicaneros, ¿listo? Y hay programas que manejan estos lenguajes. Entonces, es cierto que algunos lenguajes, algunos entornos nos ofrecen esto, entornos, o sea, unidades gráficas para nosotros poder desarrollar, que hoy en día se ha usado mucho eso. Anteriormente, en años anteriores, sí, mi hijo se le tocaba la antigüita, una pantalla negra, puros comandos y no era más. Así nos tocaba programar en ese entonces, así nos tocaba crear las bases de datos en ese entonces. Hoy en día ustedes tienen las ventajas de que muchos entornos traen interfaz, una interfaz donde usted simplemente elige, pone, tiene opciones, archivos. En pocas palabras, usted está creando una base de datos a través de una interfaz gráfica de base de datos. Es la ironía, pero así es. ¿Listo, señores? Entonces, para que lo tengamos en claro, ¿entendido? Entonces, ¿qué vamos a ver la otra semana? Vamos a comenzar a trabajar MySQL. ¿Listo? Y ahí vamos a ver, hacer esto mismo, pero en otra base de datos SQL. ¿Sí me va a entender? ¿Usando cuál interfaz? Tenemos un montón: PHP Admin SQL, MyAdmin SQL, ¿cuál se me ocurre así que es? No, sí, esas dos son las más. No, hay otra que se llama Admin y algo. Por eso, PHP Admin SQL, que esa es la que usamos para las páginas de internet. ¿Sí? Porque son lenguajes SQL, porque usan lenguaje SQL. Solamente, es que Access también usa lenguaje SQL, o sea, Access también usa lenguaje SQL. Si ustedes se van a la consulta, vuelvo y reitero, y van y miran la vista de diseño y le dice que quieren ver la vista SQL, él les muestra cuál es el comando, miren. ¿Sí? Ese es el código que se creó para el SQL. ¿Sí? Enseñar código SQL, nos quedan 2 semanas, no vamos a poder ver SQL. O sea, yo la verdad voy a intentar, obvio, que ustedes conozcan los comandos básicos, lo que nos mostró el chat GPT ahorita.
los comandos básicos SQL sí que los conozcan. Pero no les voy a decir que me diseñen todo en código puro, porque sería absurdo ponerlos a diseñar en código puro SQL a estas alturas. Lo que sí voy a hacer es que conozcan los comandos y conozcan otro entorno para desarrollar aplicativos SQL. ¿Listo? O sea, esa sería como la noción. Déjame un ratito si estoy bien bajo. Sí, hasta el 30. Sí, vamos bien. Entonces, sí, construyendo bases. Para la otra semana, sí. Entonces, como no tenemos clase el lunes, tendríamos 21, 22, 23. Empezaríamos a ver SQL 27, 28, 29 y 30 para los trabajos finales. Y ya la otra semana pasaría el receso de Semana Santa. Y la siguiente semana ya iniciaríamos nuevo tema. Pues pucha. Y no no. O sea, la otra semana seguimos trabajando en SQL. La siguiente, para trabajos finales de SQL, o sea, esta última semana de marzo hasta el 30. ¿Por qué? Porque esta primera semana del siguiente mes, que es abril, 3, 4, 5 y 6, eso es Semana Santa. Si no sabía, ya llega más Semana Santa, chica. ¿Listo? 3, 4, 5 y 6, eso es Semana Santa. Entonces estos días no hay clase. Se pasa a la siguiente, que es el 10. Así aburrido está que no les va a enseñar tantos vernos, no. No, es que y no hay clase, tampoco tengo trabajo en toda la semana porque es Semana Santa. Ah, irónico. Ah, ¿y no abren la Semana Santa? ¿No dejan abrir? Hasta el lunes y Por hasta el respeto lunes. a los creyentes no Por respeto a la religión católica. Sí, O sea yo que- el domingo en la noche, pero en la tarde no lo creo. Pero entonces, por raro es que la gente... Me oh, bajo 15 días y me da un miedo. no, ¿por qué? ¿15 días? Claro, del fin de semana, del primero al 15, pues del 15. O sea, no, porque se supone que el día santo es el domingo de Ramos. Pero como que en pleno centro, la iglesia de ahí del parque no deja. Ah, o sea, desde el sábado les quitan ya... O sea, el Y fin... yo solo trabajo sábado y domingo y mi casa de domingo me toca hasta el 15. Hijo, pucha, duro esa situación. Entonces, el 10 entraríamos a ver nuevo tema y me toca empezar, me toca decir a la persona que en la semana saco a ver si en Semana Santa vengo unos días para hacer lo que dijo tu amiga Paola, a ver si trabajamos con a ver si funciona, todavía no la he probado. A ver si la impresora 3D. Ay. Bien. Bueno chicos, guarden ahí, cierren y apaguen por favor. Sí, para ver si trabajamos.